Danos un poco, Esteban, eso. Interesante la pregunta, ¿no? Es verdad, cuando aparecen tantos detalles, uno se pregunta ¿y de dónde sacan esta información? ¿No es cierto? Bueno, ¿Cómo anduvieron estos tipos claro, hace 100 años atrás viendo estas cosas? para saber con tanto detalle. Bueno, hay una parte que puede ser licencias también. Bien. Sobre todo cuando uno lee, tenemos grandes autores en Santiago del Estero que han hecho literatura con sustento histórico. Bien. Por ejemplo, Raúl Lima. Ajá. Raúl Lima, que murió hace un par de años. Sí. Que tiene un libro, por ejemplo, que se llama Ciudad con Duende, donde tiene un montón de cuentos que tienen una gran rigurosidad histórica, Ajá. pero que, por supuesto, como buen escritor, se da sus licencias ficcionales. Claro. Por supuesto que a veces podemos encontrar en algunos episodios de la historia registros que nos permitan ir a los detalles. Bien. Por ejemplo, A ver. a través de la correspondencia. Ah, ¿sí? bien. A través de la correspondencia, un líder militar puede escribir a alguien contando detalles de determinada batalla, de determinado enfrentamiento. Bien. También están los diarios, que muchas veces son una fuente para la historia. Uh-huh. Las memorias. Nosotros tenemos a un gran militar que escribió unas memorias deliciosas, que son las memorias del general Paz. Mira vos. El famoso Manco Paz, José María Paz. Mira. Una figura bastante conocida en Córdoba. Bueno, la General Paz. General una de las Paz. avenidas La más. General Paz. La General Ahí Paz. está, la identificación. Vivo en la General Paz. Vivo en la General Paz. ¿Y Bueno, quién se es el refiere General Paz? al general José María Paz, personaje histórico de la primera mitad del siglo XIX, identificado con lo que era el unitarismo, ¿no? ¿Te acuerdas, Tuki, cuando nos enseñaban unitarios y federales? Lo único. En la escuela, bueno, el Manco Paz, José María Paz, es uno de los representantes del unitarismo. Mira vos. Él escribió unas memorias muy deliciosas, muy detalladas, muy bien escritas, en donde ahí podemos encontrar detalles. Claro, porque era de su época, muy bien. Exacto. Da detalles de la época. Estoy recordando una de las cosas que cuenta. Ahí recién veíamos en el dron el puente Juan Francisco Borges. Exacto. ¿Sí? Gran personaje destacado de nuestra historia. Sí. Le llaman el precursor, ¿no es cierto?, de la autonomía. Yo escuché el otro día algunas apreciaciones de un colega tuyo en otro streaming y contaba una historia de Borges yéndose de aquí, huyendo para un lado, estando en un lugar en el interior y bueno, son cosas que desconocía, detalles de la vida, ¿entiendes? Bueno, y ahí me hacía ruido, digo, che, ¿cómo saben tantos detalles de uno esto? de los detalles que contaba mi colega en ese stream, que seguramente estamos hablando del mismo. Sí. Era una anécdota. Info del Estero, sí, son colegas. Sí, era una anécdota que la cuenta el Manco Paz. Ah, mira, entonces tiene una rigurosidad, digamos, ahí en el cuento. El Manco Paz cuenta que en la primera rebelión autonomista de Borges, hacia 1815, en ese momento pasa por Santiago un armamento, digamos, que llevaban para lo que era el Ejército del Norte, en ese momento las batallas, las guerras de la independencia, y lo que dice el Manco Paz es, estaba Juan Francisco Borges intentando una rebelión autonomista, pasa, digamos, un cargamento con armas por aquí, y el tipo lo deja pasar, no hace nada. ¿Qué debería haber hecho? Eso piensa el Manco Paz. Obvio, para sus fines, agarrar para que pueda llevar a cabo su proyecto de autonomía. Claro. Pero lo que podría ser visto por alguien como un acto de honestidad,
¿sí? Es decir, no me voy a apropiar de esto que son para para el ejército en el momento auxiliar del Perú, lo que le llamamos el ejército del norte, para que pueda combatir y consolidar lo que había sido la Revolución de Mayo. Dice, no, lo que debería haber hecho, si lo que quería era lograr ese proyecto político de la autonomía, era tomar esas armas y utilizar esas armas para derrocar a las autoridades de la gobernación del Tucumán y que Santiago pueda ser autónomo. Bueno, ahí tienes un detalle que está en las memorias del Manco Paz y que uno, bueno, cuando escucha esa anécdota puede decir, che, ¿y esto de dónde lo han sacado? Lo han sacado de estas memorias que sirven mucho, pero que también, la pregunta que nos podríamos hacer, ¿podemos confiar ciegamente en las memorias del Manco Paz o en las memorias de la Madrid o en las de cualquier otro líder político? Escriben desde sus intereses, desde su ego, desde su mirada. Entonces también, aún esas memorias, hay que tomarlas con pinza. Está muy bien. Entonces, bueno, esas son fuentes con las que trabaja el historiador. Por supuesto que a medida que nos vamos hacia atrás es más complejo. Obviamente. Cuando queremos ir hacia la prehistoria, bueno, están las técnicas de datación, en su momento el carbono 14 y demás. Ya cuando nos vamos acercando, siglo XIX, siglo XX, por ejemplo, ya aparece la prensa. Si nosotros queremos investigar algo de principios del siglo XX, bueno, ya tenemos diarios, o fines del siglo XIX. Tenemos diarios de la época que reflejan determinados hechos. Muy bien. Con todos, digamos, los cuidados que hay que tener. Sí, obviamente. He trabajado en el periodismo y bueno, uno sabe también los cuidados que hay que tener porque también los medios tienen su mirada, tienen su sesgo. Exacto. Más aún hacia fines del siglo XIX, cuando no estaba instalada esta idea que está hoy de que el periodista tiene que ser más objetivo, profesional, neutral, sino que el periodismo hacia fines del siglo XIX era lo que llamamos un periodismo militante, pero sin ninguna culpa, ¿no? Exacto. Se abría un diario para apoyar a determinado candidato. Claro. Así nació La Nación, así nació El Liberal, o sea, cada uno de los diarios que nacían en esa época, nacían vinculadas con un proyecto político. Y eso no era mal visto. Está bien. Tiempo después ya vino esta etapa de la profesionalización de los medios, en donde ya empezó a estar mal visto esa vinculación estrecha entre un proyecto periodístico con un proyecto político. Está muy bien. Aunque sabemos que siempre existen esas. Por supuesto. Pero, digamos, hay un cuidado de parte de los medios de decir, no, nosotros somos independientes. Muy bien. Bueno, ese discurso no estaba hacia fines del siglo XIX. Muy bien. Estamos conversando con Esteban Brizuela. Esto lo cuento y redundantemente porque estamos saliendo en vivo también por Radio Gen 106.1 y la gente nos está escuchando y dirá, che, ¿quién es este tipo que está hablando también de la historia? Bueno, Esteban Brizuela, que ha venido esta mañana a la editorial Stream. Ahora, pues es que hace un tiempo aquí conversando con los chicos, y yo soy de una generación y los chicos de otra, obviamente, Esteban y vos también. Ya estamos grandes. La poca bola que se le ha dado en el proyecto educativo que yo estaba inserto en mi época a la historia de Santiago del Estero. A la historia de descubrir cosas ahora. A ver, un ejemplo tonto te voy a dar que me pasó a mí con Mamantula, la región mesopotámica de Santiago del Estero, entre los dos ríos. Chiqui. Nunca te habían hablado de eso. En el manual que yo estudiaba, que era un solo año, digamos, de Santiago del Estero, muy poquito por arriba, y después hasta los detalles de las minas de hulla de Inglaterra, Irlanda y todo, eso tenía que saber a la perfección. Pero lo mío, nada. Exacto. Lo mío, nada. Eso que estás planteando es un problema, o digamos, de nuestra generación creo que estuvo más presente esa cuestión. Bien, mira. Veíamos historia de Santiago del Estero cuando solamente en cuarto grado con un manual específico. Con un manual, exacto, con el manual de historia y geografía de Santiago del Estero. Y después ya quedaba como a voluntad de algún profe que le interesaba. Exactamente. Hace poco se cumplieron los 50 años del golpe de Estado del 76. Sí. Era algo que por lo menos en los años 90 en la escuela, yo cursaba el nivel secundario en los años 90, la verdad que no era un tema que se Una línea marcada en el año de hoy, llegó tal cosa, chao, se terminaba.
Voy a cometer una acuerdo. infidencia, pero recuerdo en mi nivel secundario cuando un profesor habló del tema en mi curso, tuvo algún problema después, porque había una compañera mía claro. que tenía un parentesco con alguien que después fue juzgado por esos temas, y en ese momento, desde los directivos le dijeron, che, pare. Ojo, cosa absolutamente impensado hoy. Sí, cuando ese tema se recontra habla. O sea, yo egresé en el año 1998 y de ese tema casi no me hablaron. Pero fíjate cómo son los cambios. Yo tengo un hermano menor que se egresó aproximadamente en el 2010. Ajá. Y un día me dijo, no, me tienen cansado con el tema de la dictadura. O sea, fíjate la diferencia cuando habían pasado 12 años entre alguien, como era mi caso, que ni siquiera se había tocado el tema, 12 años después, bajo otro contexto, otro gobierno, otro clima de ideas, mi hermano me decía, sí, ya está, estoy harto de escuchar lo mismo. Y Esteban hoy, en el proyecto educativo actual, bien, estaba pensando, la historia de Santiago del Estero, está bien, metida... me había tenido una digresión, entonces decimos... No, pero es un tema recurrente y está decimos, la historia de Santiago no estaba presente salvo en cuarto grado. Ese es un problema que nosotros lo habíamos visto con mi colega, con René en su momento, sí. Y de ahí comenzamos un proyecto que tenía que ver con una serie de conferencias, charlas, videos, para divulgar, para hacer conocer más la historia de Santiago, porque teníamos ese mismo diagnóstico que vos planteas. Mira vos. En ese contexto escribimos un manual que se llama 200 años de historia, que lo publicamos en 2018. Sí. Y bueno, finalmente se aprobó en Santiago del Estero, en la jurisdicción de Santiago del Estero, un nuevo diseño curricular. Qué bueno. Para el nivel secundario, que cambia, digamos, nombres en determinadas materias, que cambia la carga horaria de algunas materias, suben algunas, bajan otras, pero se incorpora en cuarto año de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales una materia que se llama Historia Local y Regional. Ah, qué bien, qué bien. Es decir, que hoy, 2026, en los colegios, en las escuelas que tienen la modalidad de Humanidades, hay una materia específica en donde se ven estos temas. Bueno. En ese sentido, ha habido claramente un avance. Bien. Esto se ha tomado también de otras provincias que ya tenían algo así. Así que ese problema, por lo menos de que solamente se veía en cuarto grado del nivel secundario, hoy no está, porque este nuevo diseño curricular contempla contenidos de historia local y regional, donde se pueden discutir todas estas cosas. Qué bueno, una novedad, che. Perdón, Esteban, ¿no? Me surge la duda de vos que te dedicas hace tanto tiempo a esto de ser un historiador y demás. ¿Cómo manejas hoy ese rol con la aparición tan fuerte, ¿no?, de la tecnología, de la inteligencia artificial, donde parece que hay respuesta para todo, quizás ahí al alcance de la mano, y me imagino que será, por un lado, te enriquece a vos en la posibilidad de seguir encontrando nuevos descubrimientos y demás, pero también a la vez la confusión que se genera, ¿no? A veces en el público ante tanta información poco filtrada, quizás. Exacto. Es quien el desafío es para él. Augusto, quien te dé respuestas contundentes y completas para tu pregunta, yo te diría desconfía. Nadie tiene respuestas en este proceso absolutamente vertiginoso que estamos viviendo y que creo que a ustedes también en el periodismo les provoca muchas pregunas. ¿Dónde estaremos en 5 años? ¿En 2 años? Son tan vertiginosos los cambios que uno no sabe. Estoy en la carrera de Humanidades, digamos, por ejemplo, en la facultad, y uno se pregunta, digamos, las humanidades están en crisis y uno se hace todas esas preguntas que se hace Augusto. Porque hoy uno entra a cualquier red social en donde en donde vivimos todo el día, y la pregunta sobre qué es verdad, qué es mentira, qué es cierto, qué es falso, qué imagen es verdadera, qué es IA, se hace cada vez más difícil. Por un lado, aparecen muchos divulgadores de historia que, como vos lo planteabas, evidentemente hay una avidez de cierta parte de la sociedad por consumir contenidos que tengan que ver con historia,
Por eso tenemos el precursor que fue Felipe Piña en su momento, que hoy también tiene presencia en redes. Pero tenemos otros grandes historiadores e historiadores que suben contenido está para bueno redes. eso, No está sé, bueno eso. Pablo Borda, Pupina Plomer, Camila Perochena, Sí. Julia Rosenberg, Lucas Mota. Están acercando la historia que no al público, tipo común, sí, al porque, público común que agarra un celular y de tanto ver un montón de tonteras también puede aprender con eso. Porque estamos hablando de influencers, oiga, que tienen 200.000 seguidores, Claro, 300.000 claro. seguidores y que Todo. algunos de sus videos se viralizan con muchísimas visualizaciones. Eso permite que, como vos decías recién, Tuki, se conozcan, se viralicen contenidos vinculados con esta historia que de golpe te responden a preguntas o te sacan algunas dudas. Esto la calle, decías vos, la calle Scalabrini Ortiz. Me jodían a mí porque en el barrio de Autonomía hay una calle que le pertenece al apellido de mi tatarabuelo, que es Gelacio Lagar. Claro. Entonces, duró una semana en el cargo, le contaba Lagar, yo, que estuvo hermano. muy poco tiempo. Bueno, pero hablando de después vuelvo al tema anterior, pero digo, vos tienes, si quisieras, en esta materia que yo la tengo a cargo en el Instituto San Jorge, que es Historia Local y Regional, si yo quisiera dar una clase de historia de Santiago del Estero, siglo XIX, siglo XX, sobre todo fines del siglo XIX, podríamos hacer con mis estudiantes una vuelta por el barrio de Autonomía, porque desde el nombre ya tiene el nombre que se vincula con la fecha más importante que me lo tenemos en imagino a Santiago. Esteban con la fila de todos Con la caminando fila de por la calle. estudiantes. Bueno, esta Mirá, calle Gelacio Lagar. ¿Sabe quién es? Lagar, Pero son- Sofanor de la Silva. ¿Sí? Qué Son bárbaro. Pedro Disparadores, Barraza. disparadores inmediatos, ¿no? El tema Qué de la calle bárbaro. muchas veces. Entonces, uno podría darse Sí, una señor. vuelta por el barrio de Autonomía, eso siempre le suelo decir a los chicos, y todas esas calles son vinculadas con personajes santiagueños, muchos de los cuales, por supuesto, no son muy conocidos, Claro, bueno, como tu claro, ilustre claro, antepasado Gelacio Lagar. Volviendo al tema, me quedo con la pregunta Sí. de Augusto, que está interesante, esto de los dilemas que nos plantean el avance de la inteligencia artificial, de Internet. Por un lado, tenemos a disponibilidad un montón de archivos, Sí. de documentos, Sí. que antes quizá teníamos que ir a archivos de otro país o de otras provincias, ir a Buenos Aires, y muchas de esas cosas hoy están disponibles. Muy bien, ¿Mm? muy bien. O sea, desde el Archivo Nacional, que tiene documentos disponibles, eso es interesante. No sé, hay páginas que en donde vos puedes buscar el acta de nacimiento de determinado personaje. qué Qué Eso, bárbaro, sí, qué sí. bárbaro. Eso la verdad que facilita mucho. Muy bien. Pero a su vez, el bombardeo de contenidos y esta inmediatez de las redes que te indican que si hablas más de 20 segundos ya nadie te escucha, Sí, es verdad. y que cada vez los reels tienen que ser más cortos. Sí. Entonces, para que te escuche, para que tengas visualizaciones, tienen que ser contenidos compactos, y por supuesto que hay determinadas explicaciones históricas pierden densidad. Entonces, corremos el riesgo de querer, por viralizar determinados contenidos, hacer determinadas simplificaciones que le quiten al episodio histórico, al proceso histórico, toda la complejidad o la densidad que tiene. Pero bueno, esos son dilemas que se plantean en este momento, en donde la sociedad, claro, no sé cuántos reels miramos por día, estaba pensando yo. No sé, porque ¿Cuántos? eso es 50, 100, 200, dopamina no sé. pura, ¿eh? Dopamina Pasándote. pura. Entonces, bueno, qué sé yo, son Roberto dilemas. Avellaneda, te escucho, dice, decirle a Esteban que no se puede andar por la calle de la Autonomía, que no venga. Está muy bueno. Que lo Eso deje es ese actualidad. proyecto para otro momento. Para otro momento. No, la gente, las cosas que escribe, bueno, es así, esto genera esto, Esteban, pero por lo menos nos metimos en tema. Y me parece muy interesante, Esteban, querido, qué lindo charlar con vos de esto. Bueno, dejo para una próxima visita lo que planteaste vos en redes sociales con respecto a las críticas de la producción Ese artística. para que dediquemos otro Sí, sí, momento. me gustó mucho esto. Nos diste un dato, una novedad, que es esto de introducir en la escuela secundaria una materia específica de lo que yo decía. Che, yo he visto en un manualcito en cuarto grado, después no me acuerdo nunca más de nada de Santiago del Estero. Tal cual. Es lo que y vivimos es lo que yo muchísimo. digo aquí con mucha gente conversando.
¿cómo puedes querer el lugar donde vives si no sabes nada de ese lugar? Si no conoces. Que había gente que estaba antes que vos, que se rompía el alma con sus propias ideas. Esto voy a hacer, aquello, me voy por aquí pensando en lo que viene. Y hay que aprender a querer eso también, Exacto, sí, así. Y además también, yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Que lo daba en su momento el profesor Rivas. Si uno lee en algún medio, a ver, que si descuartizaron a un hombre y ve, eso sucedió en, Hungría. Ah, mira. Sí. La misma noticia, descuartizaron a un hombre y dejaron sus pedazos tirados en una... Ve, Buenos Aires. Ah, mirá, che, mirá. Ve esa misma noticia, Santiago del Estero. Che, ¿dónde? Pará. Ve esa misma noticia en la misma cuadra en donde uno vive. Chao, ahí nomás salgo a la calle a ver qué... O sea, a medida que nos hace que la noticia, digamos, en este caso que la historia se acerca más a nuestras vivencias, a nuestra realidad, más nos puede interesar. Claro que sí. Eso es proporcional. El interés que tengamos por la historia también es proporcional a la cercanía que nosotros podamos sentir con esos acontecimientos, con esos procesos. Por eso, como vos bien decías, enseñar y dar contenidos que tengan que ver con la historia local, bueno, tienen esa cercanía que puede hacer que es un estudiante que vive en el barrio de Autonomía y diga, mira estas calles tienen que ver con mi historia. La pertenencia, qué lindo. Pero bueno, nos recomendado que no vayamos al barrio. Esteban Brizuela, historiador, pasó por aquí por el escritorio del editorial Stream. Esteban, un placer, un gusto conversar con vos. Espero que no sea la próxima. Dejamos el compromiso de... El tema que nos queda pendiente. Que nos queda pendiente, ¿no? Bueno, vamos a invitarle algo más, un café, una medialuna, algo a Esteban, porque se va a ir aquí, va a decir, no me han dado nada. Muy lindo los estudios y gracias por la invitación. Muy agradecido. Bueno, nos vamos a un pequeño corte. Estaba por ahí Charlie Carvajal, no sé si logró conexión, porque estaba con, algún problema por ahí, por la zona. Ya va a volver. Bueno, ya va a volver. Un poco de dron, un poco de sponsor, ya volvemos.